Hola, bienvenidos a Enredarte Podcast, un espacio que hemos querido abrir como equipo para ponerle el micrófono a diferentes conversaciones sobre temas y tendencias alrededor de arte, cultura, ciudad, con muchos invitados especiales, pero sobre todo con muchas ganas de que todos aprendamos juntos en el proceso. Gracias por hacer parte de la cultura que nos une y no olvide seguirnos en @revistaenredarte. Bienvenidos a Enredarte Podcast, este formato de la revista Enredarte que hemos decidido volver a retomar como equipo porque creo que lo que pasa normalmente es que nosotros antes de sacar cualquier tipo de contenido creativo para redes sociales, para nuestra página web, siempre tenemos algunas conversaciones sobre diversos temas y nos hemos dado cuenta que algunas de ellas se vuelven muy interesantes y queremos hacerlo también como en este formato para retomarlo y para que en el futuro también podamos invitar personas que hablen, que nos cuenten lo que sepan, lo que no sepan y poner diferentes y diversos temas sobre la mesa que nos parecen súper relevantes y que aunque no somos expertos aquí en hablar de muchos de ellos, nos parece súper chévere como tener este espacio para dialogarlos. Entonces, bienvenidos a este formato y que comience. El día de hoy nuestra host y la que va a poner el tema sobre la mesa es Natalie Bustos, así que Natalie, bienvenida. Muchas gracias, Andre. Bueno, yo le doy también la bienvenida a todo el equipo que nos acompaña de Revista Enredarte. Hoy están Santi, Andre, por supuesto, nuestra directora, Kate, y mi persona, Natalie Bustos, que vamos a estar hablando de un tema muy importante que se dio a partir de una serie que Netflix estrenó en el mes de marzo, que se llama Adolescencia. La serie narra la vida, un fragmento de la vida de Jamie Miller, que es un adolescente precisamente de 13 años que es arrestado por asesinar a una compañera de clase. Entonces, a lo largo de 4 capítulos, vemos cómo a partir de la sociedad o de ese núcleo también familiar, incluso de su propia escuela, se van desarrollando los diferentes acontecimientos para descubrir prácticamente la razón de ese crimen. Yo creo, Nati, que nos cuenten en comentarios si vieron la serie, si no la vieron, qué les pareció. Y bueno, arranquemos entonces a hablar. Yo quiero poner algo sobre la mesa sobre eso y es la belleza de plano secuencia y la utilización del plano secuencia en 4 capítulos diferentes, que además he escuchado y he leído muchas reseñas y dicen que es una cosa casi perfecta, ¿no? Sí. Hacer un plano secuencia en cine es una vaina perfectísima y yo no sé, Santi, tú que manejas más o menos el tema. Yo desde que la vi, yo dije, demasiado duro, porque imagínate, el actor no se puede equivocar, el tema de la iluminación también, que es muy importante porque aquí te puede dar esta luz, pero en el otro set no te puede dar igual, y si te equivocas, o sea, ¿cuántas veces lo habrán tenido que grabar de pronto? ¿Qué tal que estuvieran terminando y alguien se haya equivocado? O sea, no sé, esas preguntas pasaban todo el tiempo por mi mente y yo solo me imaginé como entrevistando al director. O sea, como preguntarle eso, porque además no solo fue el director, ¿no? Él también actuó y la escribió. Entonces, eso me pareció súper loco porque es muy difícil hacer un plano secuencia. Si eso es un minuto, ahora imagínate 1 hora con dron, con un montón de cosas que, No, Dios total. mío. Yo leía en una de las reseñas que, por ejemplo, el plano secuencia es un recurso que se utiliza en algunas películas, en algunas series, pero por momentos muy limitados, ¿no? Que no es una cosa como que se Que utilice todo el queda como un tiempo. recurso. Exacto. En cambio, esto hace parte de... Sí, yo también Exactamente. Exactamente. Claro. Wow. Sí. Literalmente. Bueno, yo quiero hacer de pronto una anotación, tener en cuenta que Stephen Graham fue quien escribió y actuó en la serie. La dirige Philip Barantini. Él no actuó en la serie, pero sí estuvo ahí como también metido en toda la investigación. Ok. Bueno, hablemos más de esto. Claro que sí, André. Bueno, yo quiero que empecemos a hablar con Kate. Antes mencionábamos como esa ansiedad que le genera a uno la serie a partir de ese formato que tiene de grabación. Pero Kate, cuéntanos, ¿a ti qué te pareció la serie? ¿Qué reflexiones te deja también incluso como mamá? Bueno, pues de inicio sí fue como en shock, porque sí queda uno como que, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea, y uno pues en el rol de papá también se pregunta uno, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace uno con él? ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo lo rescata? ¿O qué hace uno en ese momento para poder pues ayudarlos en última, porque pues en últimas uno de padre de familia usualmente está en eso, en pro de estar ayudando o en pro de estar para ellos, ¿no? Entonces sí, fue muy fuerte ese primer capítulo, el cierre del primer capítulo, donde el papá pues todo el tiempo está absolutamente enceguecido
del acto de su hijo de que es completamente inocente, y ver el video queda uno como corto de respiración, ¿sí? O sea, como que pasó un cuchillo por el aire. No, es que de O por sí, sea, fue de por sí fuerte. todo el universo de la serie es pesado, o sea, desde los profesores, las familias, cómo afrontan todo eso, o sea, cada uno así. Porque, digamos, a mí me pasó algo muy curioso en el primer capítulo. Cuando llega la policía, yo quedé shock, porque decía como, primero, cómo un niño de 13 años pudo llegar a hacer ese tipo de cosas. Segundo, que es algo muy traumático, o sea, tiene que ser algo muy traumático para él, que llegue la policía así como lo abordaron, o sea, ahí entra como un poco la moral de, bueno, hizo esto, pero es un niño, pero... Sí, la verdad sí, y bueno, pues lógicamente, pues cuando uno escucha o sea, o se ve la dimensión de que un policía va a tomar a un chico adolescente, uno el aspecto personal también visualiza muchas cosas, ¿no? Entonces, y el niño se ve muy niño. Ajá. O sea, él realmente no se ve como, no sé, bandido, podría, o sea, no se ve como si Claro. estuviera en alguna pandilla o algo, o sea, se ve Sí, muy total. niño, o sea, su apariencia se ve muy de casa, entonces uno queda como que, ¿qué pasó ahí? Y ¿Sí? de hecho, Kate, eso hace parte también de la increíble actuación de este personaje. Y Y que yo salió el quiero, estrellato, ¿no? O claro, sea, totalmente. Yo quiero preguntarte, Santi, uno de tus episodios favoritos que escuché antes de que entráramos al podcast es el tercero. sí. Cuéntame por qué, cuéntanos por qué te gusta el tercer episodio. Es que yo siento que ahí fue como donde se desarrolló todo, siento que tiene en gran parte como el clímax también de la serie, porque digamos el capítulo 4 ya es como muy sobrio, como que Lento, ya sí, lento y se bastante. siente como un poquito la paz, sin embargo pues entra todo este tema de los chinos que van y le rayan el carro al papá y cómo afrontan todo eso y empiezan como a hacer esa, no sé, retroalimentación, catarsis de su vida. Entonces yo siento que es el capítulo más contundente, o sea, en el que nos abordan, nos explican y abordan un poco más la serie eh, y nos cuentan detalles, porque también todo el tema de la psicóloga, que pues, no sé, o sea, a mí me pareció algo muy curioso sobre la psicóloga y es que ella aborda también mucho el hecho del ejemplo del papá, ¿no? O sea, como que hace ese énfasis, esas preguntas, como, porque pues normalmente ese tipo de cosas se ve en Es una casos de conducta, violencia intrafamiliar, son entonces todo conductas. eso empieza a raíz de casa. Pero pues en este caso no es así, ¿no? Porque pues el papá siempre ha tenido como pues de pronto el trato con la mamá no es el mejor, pero pues no se ha visto como esa violencia intrafamiliar como tan ahí Eso no se ve. arraigada. Claro, ella desde la psicología tiene que estudiar ese referente masculino que tiene Las Jamie en Exactamente. el hogar. conductas. Ajá. Concretamente, sí. André, cuéntanos para ti si pudieras quedarte solo con un episodio de la serie, ¿cuál sería? Mm, yo creo que cada uno tiene su forma de engancharlo a uno, por eso está tan bien hecha, creo yo. Ujú. Por ejemplo, a mí, sin decir que me quedo con el primero, yo siento que el primer capítulo, sí, como la primera parte de esta serie, ese primer capítulo, siento que le da todo el entorno a lo que está pasando. Y, por ejemplo, hay algo que yo viví mucho y es que cuando la estaba viendo, traté de ser muy consciente de cómo estaba yo como espectadora corporalmente mientras la veía. Y yo estaba en Sí. una tensión que de verdad creo que el plano secuencia, como lo Hace hablábamos parte de... ahorita, lo mete a Cada uno uno ahí. cinematográficamente Sí, total. en la serie y uno siente que va con la cámara. O sea, yo en algún momento anoche hacía como la reflexión y yo decía, no sé, la cámara puede ser uno como espectador porque se va moviendo para poder entender, pero también en algún punto dije, yo muy creativamente, como, ¿y qué tal si la cámara es el alma de esta china que también está tratando de entender después de que la matan qué es lo que está pasando y ella llega preciso como a ese momento en el que ya van a atrapar al niño, ¿no? O bueno, sí, o sea, como que la cámara y este plano secuencia lo hace a uno como meterse y hacer como esa inmersión en la historia y eso me pareció Yo maravilloso. lo sentí como si todo el tiempo nos estuvieran mostrando lo que no nos debían mostrar, o sea, como algo prohibido. Lo sentí Muy muy... Exactamente. personal. Ajá, lo sentí muy así porque, ajá.
A mí también me encantó en la tercera el tercer parte, me parece episodio. que es absolutamente increíble la actuación también de esta psicóloga en su papel. La forma de Creo que, abordar. y lo hablábamos ahorita por detrás de cámaras y de micrófonos, que esa mujer, además de ser muy inteligente y muy buena en su trabajo, se tuvo que armar de un valor increíble para poder sostenerse El en papel. todo ese proceso de poder hacerle entender a él lo que había hecho. Y creo que ese último capítulo, o sea, El esa cierre, sí. última sesión que nos muestran a nosotros es como ese cierre grande que ella le da a un proceso en el que él termina aceptando lo que realmente hizo después de muchas mentiras y de muchas formas en las que dijo que él nunca lo había hecho. Y creo que de eso también parte muchas cosas de la serie, ¿no? De cómo él va caminando y en su cabeza en el inicio él no aceptaba que lo Sí. había hecho, Que lo había hecho. hasta que al final Lo como que confrontó. termina aceptándolo desde la confrontación y hay una escena muy chévere en el cuarto capítulo y es cuando él llama al papá en el cumpleaños y le dice, Sí. papá, me voy a declarar Culpable. culpable y como que uno como espectador dice, porque Lo a mí hizo. me Pero pasó, el tiempo fue de 13 meses para que él aceptara eso. O sea, fue un año, fue más de un año para que él asimilara la Total. información de lo que hizo. ¿Y en qué contexto y a quién quiso comunicárselo? Porque si de pronto nos ponemos a analizar esa escena, en el momento en el que Jamie se da cuenta de que la mamá y la hermana, que son las mujeres del hogar, lo están escuchando, entra un poco como en discusión, como ahí están ellas, están escuchando lo que estoy diciendo, el por qué se demoró tanto en contarlo y también el hecho de que él expresamente decía no hice nada malo, todo el tiempo en el primer episodio nosotros le estábamos escuchando eso, no hice nada malo, no es que no haya hecho nada, él creía que no había hecho nada malo. Malo. exactamente, y creo que hay una confrontación ética del espectador también, porque me pasó algo súper loco y es que cuando uno arranca a verla, y esto es alerta de spoiler de verdad, si no se la han visto, paren aquí, vayan y véanla y vuelven, pero más allá de eso es que uno se enfrenta a ¿qué están haciendo? O sea, ¿en qué momento me dicen que la policía se equivocó y que esto Sí. realmente no está pasando? Y en mi cabeza era como, pero qué raro que la policía se esté equivocando si tienen todo tan bien armado. En algún punto del primer capítulo yo dije, ¿cómo carajos van a meter un niño menor de edad en una patrulla y se lo van a llevar sin un adulto que esté como respaldando También. lo que está haciendo? Y veo que sí, que efectivamente llevan ahí ya a alguien adentro que está vigilando y yo no, la policía tenía muy bien armado lo que están haciendo, o sea, no le veo el error por ningún lado, o sea, sí lo hizo, entonces uno como que empieza a buscar también como espectador, aquí debe haber un error, o sea, de pronto no llevaron a alguien que supervisara, entonces ese es el error, ¿no? Pero realmente no hay un error y al final él termina siendo culpable de lo que está pasando y en algún punto yo hasta dentro de la serie me analizaba mucho como, bueno, ¿y qué estará pensando la mamá y el papá de esa niña? Sí. Que al final no van a entender quizá todo el contexto sobre el cual se hizo ese asesinato, ¿no? Que es parte de lo que también nos tiene hoy aquí y es ese blog maravilloso que escribió Natalie. ¿Sobre quién, Natalie? Cuéntanos un poquito. Claro que sí, André, y bueno, ahí quiero anotar algo y es que la serie juega con la mente del espectador, ¿no? Porque entonces este drama policíaco y psicológico hace que uno dude, pero no, desde el primer episodio, ya que entramos en spoilers, desde el primer episodio nosotros sabemos que él la mató porque tenemos evidencia, hay un video. Sí. Entonces ahí es donde entra como a jugar. En el segundo episodio vemos que hay la introducción de una temática que es bastante amplia, de la cual también traté en el artículo que escribí para www.revistanredarte.com para que vayan y lo lean, sobre la subcultura incel y la manosfera, que es algo de lo que a continuación vamos a empezar a hablar. Sabemos que los incel son una comunidad, una subcultura de hombres que odian, por decirlo de alguna manera, a las mujeres, pero prácticamente difunden en lo que son blogs, redes sociales y demás plataformas digitales esto que tiene que ver con discursos de misoginia y odio hacia las mujeres o violencia hacia las mujeres. Es que de por sí la serie pues tiene todo un lenguaje, ¿no? O sea, realmente eso no solo es un universo visual y a nivel de la construcción ya de la narrativa, de los personajes, sino también es el lenguaje, porque pues puede ser algo muy complejo de entender como para las personas que no están de pronto tan enganchadas, empiezan, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es incel? ¿Qué es...? Completamente de acuerdo. Ajá. Sí, es que yo cuando Sí, oí nada, la palabra quedamos tuve locos. que ir a buscar. Quedamos O sea, locos. inmediatamente. Es inclusive uno, pues, siendo joven
o sea, si yo no hubiera leído el blog de Natalie, yo no tenía ni idea de que era Red Pill, Black Pill, todos esos términos, porque aparte que están en inglés, ¿no? O sea, para acá los latinoamericanos el doble de difícil. Pero sí, o sea, tiene un lenguaje que uno debe de pronto conocer o informarse como para entender un poco mejor. Y ahí siento también que aplica mucho lo generacional, ¿no? Porque Sí. incluso en el mismo capítulo, el hijo del detective, del policía que está llevando el caso, como que le dice, papá, o sea, venga, lo aterrizo porque usted está súper perdido de todo. Entonces, y sí, queda uno muy desubicado con todos estos términos porque pues lo llevan a uno a investigar un poquito en qué consisten. Claro, Kate. Y bueno, André, cuéntanos, ¿tú conocías sobre, por ejemplo, los incel, la manosfera? ¿Sabes que no? Yo no había escuchado ninguno de estos términos, pero bueno, dos cosas aquí importantísimas porque también a raíz de del contenido que hemos sacado sobre el tema nos ha llegado hate y hay que decirlo en el podcast porque también y es Hace maravilloso, a parte nosotros de... nos encanta también que la gente escriba porque poner los temas sobre la mesa es abrir el debate y eso nos encanta. Pero más allá de eso es que pues acá ninguno es experto Experto. en la subcultura incel ni nada por el estilo, pero es un tema que toca una serie y que nos invita a poder conocer un poquito más del tema. Yo también creo que esto que dice Kate, que además Kate es la única mamá del equipo de Enredarte, entonces ella también viene en representación de las mamás. Yo siento que pasa algo que nos puede pasar a todos, de pronto nosotros todavía no somos papás o mamás, y es esa barrera generacional que se va creando y cómo a veces las barreras generacionales hacen que yo ya no pueda entender muchas cosas de las que está viviendo Sí. mi hijo, ¿no? Que era una de las cosas que yo pensaba cuando ya iba terminando la serie, yo decía, wow, en ese último capítulo en el que ellos dos se sientan un poco a culpabilizarse como papás por lo que pasa, porque ellos dicen que hicimos mal, yo decía, pero ¿qué hicieron mal? O sea, uno se hace la pregunta y dice, o sea, Así los no sea uno papás, papá, exacto, se pone como en el papel de ellos, sí, exacto, total. y uno decía, Ajá. ¿qué hicieron mal y en qué momento este chico, a través de las herramientas tecnológicas, el internet, ahorita estábamos hablando también de la inteligencia artificial y todo esto que viene, él entra en este mundo y en este lenguaje y en esta clase de ideologías hasta un poco de hacer daño a través de lo que ha leído probablemente, de las conversaciones que ha tenido, de los amigos que tiene en De el los mismos colegio compañeros que y son pesados. claro, y cómo lo que yo pienso al compartirlo con otra persona y sentir que tenemos como una afinidad, entonces se va volviendo más grande, más grande, más grande, hasta que pasa algo como esto y uno de ellos le da el cuchillo, por ejemplo. Entonces uno dice, pero hasta qué punto también, Kate, yo no sé si tú lo pensaste, como esas barreras generacionales se van creando y cómo también un papá puede llegar a entrar, no sé si desde Como la toma comunicación, acción. para poder hablar con sus hijos y decirle, bueno, yo no entiendo nada de los incel, pero venga, cuénteme qué es lo que usted está viendo porque quiero saber y quiero estar en el proceso. No, pues yo creo que una de las formas es que, pues definitivamente tiene que estar uno ahí. Sí, o sea, lógicamente sí, sí hay las barreras generacionales, existen, pero siento también que va a depender mucho del contacto, la relación que se tenga padres-hijos, La ¿sí? confianza. La confianza que haya, las herramientas que tengan, porque así como el mismo señor decía, o sea, que querían computador, le dimos el computador, que tenía el internet, que los audífonos, que no sé qué, y pues comentaba que una de las cosas que más me conmovió, me causó cuidado, fue el comentario que él hace, o sea, decía, todo el tiempo estuvo en casa y pensando porque estaba en casa estaba a salvo, y él todo lo planeó desde Mm, casa, o sea, realmente solo salió fue a hacer el acto. Entonces, siento que sí, lógicamente hay cosas pues que van ahí como más adelantadas o bueno, no sé, o depende, insisto, depende del contacto que haya padres e hijos y del uso de las herramientas digitales. O sea, Exactamente. completamente se tienen que estar así sean ya correctamente. adolescentes o estén en ese preadolescencia, adolescencia, pues tiene Y que ahí quiero estarse. retomar, Kate, porque este tema del uso de las redes sociales entra mucho y tiene que ver con el tema también de la manosfera, y es que muchos de los adolescentes en las investigaciones que pues, he leído sobre el tema, dicen y pueden tener contacto con este ecosistema digital, que es la manosfera, pero no se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia solemos escuchar términos, sobre todo en redes sociales como TikTok, que son muy cercanas a nosotros,
Vemos y consumimos contenido de gurús de la seducción, por ejemplo, que son personas que enseñan a los hombres a ser pick-up artists, que es un concepto de los incel. También, por ejemplo, personas que enseñan sobre su rutina para ser un hombre de valor. Ahorita está muy de moda influencer como esos cursitos. de Ashton Hall. No sé si lo han visto, que muestra su rutina, que se levanta muy temprano y todo el tiempo está él haciendo algo, está siendo muy productivo. Incluso hay una hora en donde se la pasa como que viendo TikToks y él para comer muestra a una mujer, solamente muestra las manos y lo que hace la mujer con las manos, que es como su comida y le sirve. Sí, entonces son como esas ideas, esos conceptos que se van mostrando y que la gente va exactamente insertando desde las redes sociales. Exactamente. El tipo de contenido que consumimos. Creo que también es que muchas veces de tanto contenido que estamos consumiendo en el día a día, porque es que consumimos un montón. Porque y sale un montón, ¿no? Exacto, O sea, y quienes trabajamos en esto como que el triple, pero más allá de eso es que lo que tú dices es súper cierto y es que a veces de tanto contenido creo que la mente no logra filtrar. Total. O sea, no logramos como decir, ay, acabo de ver un reel, el reel se ve bien, está de buena calidad, tiene la luz chévere, los subtítulos están súper llamativos, Sí. pero no me di cuenta que lo único que muestra de su mujer son las manos, por ejemplo. Me insertó una idea y no me di cuenta en qué momento. Entonces, estamos muy cerca de todas estas subculturas y que quienes creamos que eso está muy lejos o que es algo muy estadounidense o algo por el estilo o de Inglaterra o bueno, este tipo de cosas, creo que para nada, creo que todos estamos insertos en todo esto y es muy fácil caer si no somos muy críticos también con lo que estamos consumiendo. Y conscientes. Muchas veces, por ejemplo, le damos like, compartimos porque nos gustó el discurso, pero ¿qué hay detrás del discurso, no? ¿Qué es lo que se está mostrando en la imagen? ¿Qué es lo que me están insertando a nivel de lo que yo pienso y lo que yo consumo y hasta cómo empiezo a crear? Porque quienes estamos en este mundo creativo tenemos referentes y muchos de nuestros referentes son este tipo de contenido. Ay, mira, yo le digo, por ejemplo, a Santi a veces como, mira esta iluminación tan chévere, mira no sé qué, y al final estoy terminando, o lo que estoy haciendo también es compartiendo sin ni siquiera muchas veces pensar en qué es lo que estamos consumiendo, entonces me parece poderoso. Incluso una investigadora en España decía que ellos desde el ministerio pues estaban realizando una investigación sobre todo este tema de la manosfera y que no querían, ellos en sus discursos no mencionaban a los influencers o a los creadores de contenido para incluso no hacerles publicidad, o sea, decían así de esa manera tan específica. Y Santi, yo quiero que nos cuentes tu opinión sobre, por ejemplo, términos como el body count, que vienen siendo prácticamente como ese conteo de personas o parejas sexuales que ha tenido una mujer, ¿sí? Como mirar ese pasado sexual de la mujer para determinar ese valor, ¿sí? Esa diferenciación de valor entre las mujeres, porque ese es otro tema también. El body count es un término que está inserto en la manosfera y también que es muy cercano para nosotros aquí en Colombia, incluso. No, pues yo siento que no vale más o vale menos, porque pues al fin y al cabo cada quien tiene su vida, ¿sí? Cada quien tiene su pasado, tiene su historia, y si tú conoces a alguien o vas a empezar tu vida con alguien, tiene que hacer parte de, claramente, porque es ya la historia que escribiste, pero no entrar a dañar o a intervenir o a discutir como de pronto esa cuestión. Entonces no siento que tenga más o menos valor por el tema de la cantidad, los números con las personas que hayan estado. Y ahora, bueno, No, o sea, que siento que realmente es preocupante nada más, o sea, a mí me preocuparía, no que me pregunten, sino que haya o sea, que haya un juzgamiento quizá alrededor del tema o que, por ejemplo, yo hiciera sí, como que pudiera decir algo sobre una persona por ese tema. Creo que independiente si es mujer o hombre, claro, estamos hablando Sí. aquí de todo esto de la manosfera, pero independiente si es mujer o hombre, creo que la libertad tiene que estar por encima de todo y el respeto también por el otro, ¿no? Y por su vida y por sus decisiones. Es que es una decisión diaria. Exactamente. Entonces, y en esa decisión diaria vienen como pues los aspectos que tiene cada persona, ¿no? Y ahí yo creo que viene a resaltar mucho el tema del 80-20, ¿no? Sí. Exacto, o sea, que uno dice, lastimosamente sí tenemos, no sé, como un sistema o un por debajo de cuerda que va insertando esta información de alguna manera, ¿sí? O sea, consciente o inconscientemente,
se ha hecho. Y yo creo que en algún momento todos la hemos o percibido o sentido o visto, bueno, no sé, o sea, que puede que no sea directamente hacia uno como persona, pero de pronto sí con un compañero, un amigo o una situación de universidad, o sea, sí, todos hemos estado como en en algún momento de percibir eso. Y bueno, pues creo que sí, ellos sí se fortalecen mucho como en esa teoría, ¿no? Yo creo Sí. que Se apropian mucho. importante que expliquemos un poquito el 80-20, porque hace parte de este vocabulario incel también de lo que hablábamos, y creo, tú me corriges porque no estoy segura si lo voy a decir bien, pero creo que es esa parte de la ideología en donde ellos aseguran que el 80% de las mujeres solo Se fijan en nos el fijamos 20% en de el los 20% de los hombres, que tienen cierto estereotipo ya muy marcado, y pues a raíz de eso ellos empiezan a crear como todo este, vamos a decirlo entre comillas, como odio o repulsión hacia las como mujeres, esa barrera. porque nunca se van a fijar en ellos, ¿no? Es una de De las las como muchas teorías, es una de las explicaciones. muchas teorías que ellos empiezan a asimilar dentro de Sí. Y ahí, exactamente. Yo quiero decir que yo he tenido novios feos. No, mentira, novios no, pero me he enamorado de feos. Entonces no, mentira, eso es Las un- apariencias. Ahí nos gustaría que nos detuviéramos en eso, y es que, ¿por qué, de alguna u otra manera, los Perdona a mis novios. los hombres de Perdona toda a mis esta ex. subcultura se victimizan en cuanto a nosotros somos los que sufrimos porque las mujeres no nos eligen? Entonces, un célibe involuntario es aquel que tiene de pronto ya más de 20 años, pero en la serie veíamos que era apenas un niño de 13 años, ¿no? Pero entonces, digamos, un poco más en nuestro contexto, una persona o un hombre de más de 20 años que aún no ha tenido un noviazgo o una relación sexual y por ello odia a las mujeres. A muchas mujeres nos pasa exactamente lo mismo y nosotros no odiamos a los hombres. Me gustaría que nos detuviéramos, por ejemplo, en los casos reales, que si bien sí son de países diferentes a Colombia, por ejemplo en Brasil se presentó un caso de la comunidad incel, también en Canadá, sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos, pero aquí en Colombia, como ya lo hemos hablado, también diferentes casos, y hay también mucha violencia machista, que es con lo que se lucha casi que diariamente. Pero con esto quiero que hagamos una reflexión, y es más como a esa terminología que estamos usando, ¿no? Porque vemos que en el mundo incel no hay cabida para los errores, es decir, siempre hay una clasificación. Tu mandíbula es de buen prospecto, está marcada, tú eres un Chad, entonces eres un hombre al que las mujeres desean. Tú eres una Stacy porque eres una mujer que cumple con los estereotipos de belleza hegemónicos. Tú eres una Becky porque eres una mujer normalita que como que no es tan bonita, pero aún así puedes escoger a un hombre, ¿sí? Entonces hay unas clasificaciones Para en las todo que, hay un término hoy en día. exactamente, un término, y no quiero que de pronto la sociedad llegue a caer también en eso. Entonces aquí podemos hacer la salvedad, y es que un incel, si bien es un hombre que pues comparte y difunde ideas misóginas sobre violencia hacia las mujeres, no siempre una persona que haga esto es necesariamente un incel. Sí que hace parte de la manosfera, pero no podemos clasificarlo como de la subcultura incel, y creo que ahí podemos estar cayendo en un error nosotros, como incluso de hacerle ver que sí, porque ¿qué hacen estos hombres al entrar a esta comunidad? El sentirse también incluidos dentro de Respaldados unos con otros. Exacto, y ese fue para un inicio lo que significaba incel, que hablábamos de Alana, una mujer que empatizó con muchas personas porque a sus 37 años aún no había tenido relaciones sexuales con una pareja. Y entonces prácticamente lo que ellos quieren es sentirse también identificados dentro de un grupo social y no rechazados. Bueno, pero yo creo que a la larga esto termina siendo parte del comportamiento humano, ¿sí? O sea, no justificando esto, sino pues normalmente si caso así, o sea, si a mí me gusta bailar, pues lógicamente yo voy a buscar un espacio donde encuentre a personas que tengan una misma afinidad a eso que yo siento o que voy generando o que emocionalmente me causa. O sea, lógicamente lo que explica Natalie es muy cierto y es muy importante aclararlo y mencionarlo, porque pues termina siendo como esa inclinación o esa, eh, ¿cómo se le diría? O sea, esa... Se van identificando. Exacto, esa con ellos. identificación Sí, hacia hacia algo, Sí. hacia algo, sencillamente hacia algo. Entonces, Y para ir terminando, pues a mí me gustaría que planteáramos también algún tipo como de soluciones frente a todo este ámbito que hemos, sí, que hemos como estudiado o analizado en este episodio. Yo quiero leerles una frase
de un discurso de Elliot. Léala, Natalie, léala. De un discurso de Elliot. Natalie cita textualmente. Abro comillas. Abro comillas. Elliot fue Bien. una de las personas en Estados Unidos, bueno, era un joven que tenía 22 años y él subía mucho contenido a su canal de YouTube. Y él es, digamos que un héroe dentro de la comunidad incel, porque a sus 22 años pues él no soportó como todos estos temas que estaba viviendo en cuanto a emocionales, Sí. porque pues no había tenido una relación sexual ni una novia. Y él se iba como a lugares como el campo, que estaban así como solos, a disfrutar de su soledad, y a veces cuando veía parejas como que se fastidiaba mucho, decía yo tengo una increíble vista pero acá veo una pareja besándose, entonces como que sentía mucho como su propio dolor. Y en uno de los videos él decía algo así: un lugar hermoso es el más oscuro infierno si tienes que experimentarlo solo, y tristemente he estado solo por mucho tiempo. Elliot Rodger era una persona que estaba acomodada económicamente, vivía pues en Estados Unidos, en California, y con esto yo quiero como abrir la discusión a nuestra lucha no es contra las personas realmente, contra los hombres que pues dicen odiar a las mujeres con sus discursos misóginos, sino más bien contra un sistema que nos está obligando a catalogar a las personas y que nos está imponiendo ciertos roles de género y demás. ¿Qué solución de pronto, qué alternativas podríamos mencionar frente a esto? No pretendo obviamente empatizar con una persona que pues asesinó a prácticamente 10, creo que fueron 10 personas y pues también se suicidó, pero sí entonces contextualizar y de pronto brindar esas herramientas que podríamos utilizar para poder dar una solución a esto. Pues yo diría que, pues más que una solución, yo siento que una de las formas de pronto más eficaces que tenemos todos a la mano es poder revisar qué tipo de contenido y cuál es nuestra narrativa de la vida de las personas, de las mujeres y de los hombres, ¿no? Sí, porque es para parte y parte. Exactamente. Pues en este caso estamos hablando de los incels, pero pues yo siento que pasa mucho de lado y lado, y lo que tú decías, más que hablar aquí de los hombres que hacen o de las mujeres que hacen, es que estamos haciendo como sociedad y en qué momento también no nos damos cuenta que estamos pasando límites y que cuando yo paso sobre la vida de otra persona ya estoy pasando un límite, y en qué punto también mi realidad empieza a decirme que debo seguir a cierta persona o cierto discurso que no tengo ni idea, pero que ya pasó un límite importante. Y creo que eso también empieza desde poder entender cómo estamos hablando. A mí me ha pasado muchísimo, he tenido contacto con, por ejemplo, con muchos hombres que tienen ciertos parámetros sobre las mujeres que en algún punto, yo lo decía en algún momento, me parecen violentos. O sea, un hombre que, por ejemplo, alguna vez me dijo como, no, es que esta mujer, no sé, tiene tantos años y tiene un hijo, entonces no es elegible. Uy, no. Cosas por el estilo Como que esos yo estigmas. me volteaba y le decía, pero ¿en qué? O sea, ¿en qué momento empezamos a catalogar a las mujeres o a los hombres, pero en este caso era a una mujer como elegible o no elegible? Y quién o sea, a mí la verdad es que me causó un repudio en ese momento. Yo decía, ¿y quién eres tú para decir que no es elegible? O sea, ¿en qué momento un ser humano, llámese mujer, hombre o el género que quiera elegir, se vuelve elegible o no elegible por diferentes circunstancias de su vida? Entonces yo creo que empezar a voltear la cara a esos discursos y decir, eso se llama violencia, y poder nosotros empezar a catalogarlos también, más que para cambiar posiciones, es como decir, esto que está diciendo no tiene cabida quizá en lo que yo he leído, he pensado, y creo que esa es la otra invitación muy grande, y esa conocer, leer a través de todo este tipo de cosas, de estas discusiones, es que uno también va aprendiendo, y aunque lo vuelvo a repetir, no somos expertos en absolutamente nada, poder hablar y contar y opinar sobre los temas hace que yo me enriquezca también de lo que tiene el otro y que podamos debatir en sano juicio. Entonces creo que eso Total. es clave. Bueno, entonces muchas gracias por haber participado en este Ay, no. episodio. Por favor, síganos en Spotify, en redes sociales como @revistaenredarte. Vayan a leer el blog de Natalie en www.revistaenredarte.com. Y nada. En Spotify salimos Enredarte Podcast, ya tenemos una temporada pasada que también es Sí. muy interesante con artistas de aquí de Santander.
Entonces, súper invitados y también pues a seguirnos. Claro, y que nos dejen en comentarios qué otros temas les gustaría que habláramos, a quién les gustaría que invitáramos. Ajá. Y ahí vamos a estar súper pendientes. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Si se quedaron hasta el final, por favor, escríbanos que se quedaron hasta el final. Y nada, muchas gracias por enredarse de arte y cultura con nosotros y gracias a Nat por poner ese temazo.